¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en esta noche aquí en Fútbol Picante. Aquí en el Estadio Azteca, el equipo de México ha ganado 3-0 a Honduras. Era de esperarse que el equipo mexicano ganara el partido. Un primer tiempo espeso con ideas apagadas del equipo mexicano, pero corrigió en la segunda parte y termina por ganar categóricamente al equipo de Honduras. A punto ya el equipo nacional de amarrar su clasificación al Campeonato Mundial de Rusia 2018. 3-0 el marcador. Ángel García Toraño, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. El primer tiempo regular son. La verdad es que México discretón, impreciso, no constante, y a mí en el segundo tiempo me ha gustado mucho la selección mexicana. Lo de Lozano me parece destacadísimo y me parece que es lo normal, un rival superior colectivamente, individualmente, que jugó de local y que tiene toda la autoestima y la confianza para sacar un resultado ante una Honduras que nunca supo sobreponerse ante el gol de México, y no había más que esperar de los hondureños. Me parece que es la lógica la que impera hoy. Mario Carrillo, buenas noches. Buenas noches, Beto, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Gusto en saludarte, Mario. Jared Borghetti, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Creo que un partido más o menos como lo hablamos al principio, bueno, antes del encuentro. Un México que iba a estar insistiendo y que llegue el gol a lo mejor de la manera y en el momento que menos se lo esperaba, pero es parte también del fútbol, tratar de aprovechar los errores y el balón parado. Me quedo con un comentario que hizo Carrillo al medio tiempo, que los jugadores en la parte de arriba, tanto Vela como Giovanni, no tendrían que pedir tanto el balón al pie, sino buscar las espaldas, y eso lo hace bien cuando entra Irving Lozano. Después empieza también Tecatito a hacer lo mismo, y cuando te enfrentas a una línea de 5 y quieres jugar al fuera de lugar, es muy difícil cuando tienes hombres tan rápidos. Ganarle las espaldas o picarle entre líneas a los tres centrales o los tres que hay en el medio, si no estás o si no tienes o si no los conoces bien a tus rivales que son rápidos, les vas a terminar regalando infinidad de oportunidades como las que vimos hoy, con buenos pases a buenos movimientos, ¿no? Sí, buenas definiciones. Luis Roberto Alvesague, buenas noches. Hola, Beto, compañeros, un gusto y un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Igualmente, Luis, ¿qué te pareció el partido? Yo creo que ya resumieron bien mis compañeros. El primer tiempo no me gustó, México muy mal, bajo de nivel futbolístico, muy acelerados, intensos. Eso sí se aplaude porque trataron tal vez de demostrar su localía, lo que tiene que ser un equipo que propone, pero fueron muy imprecisos. El equipo estaba muy alargado, había muchos espacios entre líneas, no se veía un equipo compacto, entonces no se podían buscar o hacer paredes o encontrar en esa habilidad de muchos de sus jugadores, ir creciendo en la medida que ibas haciendo las transiciones desde la zona defensiva hasta la zona ofensiva. Un México que encuentra el gol en un tiro de esquina, es válido, pero sí Honduras llegó 2 o 3 veces, pero con mucho peligro. Y de hecho dieron más sensación de peligro las llegadas de Honduras que las mismas que había tenido México. Pero el gol sí, como dicen, es el táctico del fútbol, le dio tranquilidad, le generó más confianza, más seguridad. Afortunadamente acaba el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo vi una cara totalmente diferente, distinta de estos mismos jugadores, más intensos, más precisos, más compactos. Yo creo que obviamente Osorio debe haber platicado con ellos en el vestidor, y acaba haciendo un partido de trámite en México, demostrando su superioridad, no solamente colectiva como individualmente también en este caso, y el marcador yo creo que es justo por las condiciones y las expectativas que ya habíamos analizado previo al partido. Estamos viendo imágenes del partido, como hemos dicho, una primera parte con espesura, con poco acompañamiento, con poca salida, sin tocar la pelota el equipo mexicano con sentido, con poca claridad para organizar ataques, que realmente no los hubo en la primera parte. Creo que si Honduras hubiera marcado en el primer tiempo, el rumbo del partido habría sido muy diferente, pero eso no ocurrió. No fue fino, no fue acertado el equipo de Honduras con las llegadas que llegó a tener en la primera parte. Pero no las concluyó, Beto. No las concluyó, y por eso le abrió la posibilidad a México de marcar el primer gol del partido en la primera parte y de rematar a los hondureños en el segundo tiempo. Sí llegó, hay un par de servicios, pero no concluye ninguna jugada. O sea, sí se sentía el peligro, pero nunca Ochoa tuvo que atajar alguna pelota, nunca tuvo que cortar un servicio, nunca se vio en serios predicamentos. O sea, esto de qué nos puede o de qué nos puede orientar, de entender que va a ser bien diferente lo que hoy vivió México a lo que va a vivir en la Copa Confederaciones y seguramente contra Estados Unidos.
Estados Unidos va a tener mucho mayor presencia en el área mexicana, me parece. El tema físico será también mucho más exigido México. A mí lo que me gusta es que México culminó las jugadas. Es más, pudo hacer todavía en el segundo tiempo un par de goles más. Y con la misma jugada, ganando las espaldas, recepción dirigida de los hombres, en este caso Lozano, y disparando por encima del travesaño. Pero si repasamos el segundo tiempo, pues para México fue muy sencillo. Muy sencillo porque empezó a ejecutar lo que sabe hacer. Abrió bien la cancha. En el primer tiempo siempre eran 2 hondureños contra un mexicano. Cada vez que querían desbordar por las bandas era 2 contra 1. Y sí se nota que Honduras trata de avanzar algunos metros con esa línea de 5. Trata de achicar, trata de recuperar antes la pelota. Y ahí es cuando descuidan las espaldas y ahí es cuando México aprovecha la velocidad que tienen sus jugadores. Porque eso hay que dejarlo muy claro. La velocidad que tienen los hombres que terminaron en el segundo tiempo también le pueden de servir de ruta a Osorio para lo que busca hacer en los compromisos subsecuentes, ¿no? Y en ese sentido, hablas de ver cómo llega el equipo. Yo siento que para el partido del domingo contra Estados Unidos, la mayoría de los jugadores que jugaron en la parte de arriba van a cambiar. Yo también lo creo. Van a cambiar. Va a iniciar el Chicharito, y seguramente. Físicamente van a estar bien. Sí. Es que no van a tener ningún problema. Son de las cosas que a veces nosotros nos hemos cuestionado, lo hemos dicho, por los tantos movimientos del técnico, pero él también es lo que ha tratado de darle a entender al jugador y a la gente, ¿no? De decir que en pequeño tiempo de descanso, pues hay que tratar de armar un mejor equipo. Nosotros, los jugadores quieren jugar todos los partidos, pero hay veces que tienes que entender que tiene que haber cambios para tratar de estar mejor físicamente y ganar también los partidos tácticamente. Y yo creo que de esa manera los planea mucho el profesor Osorio. ¿Las rotaciones funcionan entonces? Para mí creo que sí. Si es que le queremos llamar así, pues sí, claro que sí. Los movimientos, como dice Jared. Porque va a haber movimientos para el siguiente partido. Seguramente estará Héctor Moreno, seguramente estará Andrés Guardado, seguramente estará Chicharito. Claro. Ahora, preguntaría, México está ahora 5 puntos arriba del segundo lugar, está como en caballo de hacienda rumbo a la calificación al Mundial, pero Honduras dejó que desear, no fue un rival demasiado competitivo para el equipo mexicano esta noche. En función de eso, ¿qué tanto se puede hablar de un progreso de la selección nacional esta noche? Mucho, pero te voy a comentar algo que ahorita dijo Jared. Por ejemplo, nos sorprendió a todos ver a Herrera de volante defensivo. Ya lo había probado en otro partido de volante defensivo. Los jugadores de atrás, en este caso Alanís, Reyes y Herrera, son los más atacantes. ¿Qué te quiero decir? Ahora Herrera se convirtió en el mejor pasador, filtrador. Entró Irving Lozano, se la puso 2 veces, le puso con la mano la pelota a las espaldas. Y te iba a decir algo, no es fácil ganarle a un equipo como estos, ¿eh? Es decir, en un principio el grado de dificultad era muy grande. Vinieron a pedir Vela y Corona la pelota al pie. Seguramente el profesor Osorio en el segundo tiempo les dijo a dónde había que recibir la pelota. Le dieron el espacio, el gol fue muy importante, el córner. El de Alanís. ¿Por qué? Porque se abrió un poco, 2 metros se adelantó un poquito, suficiente como para meterle 2 y 3 pelotazos a la espalda y después ya fue de trámite, pero cuesta trabajo abrirlos, ¿eh? No es tan fácil, compañero. Lo que pasa, Heriberto, es que tú dices que a lo mejor el rival no fue alguien que incomodara tanto a México. A veces queremos verlo así, pero también es cierto que hay que tomar en cuenta que la selección no dejó hacer también lo que tenía que hacer o a lo que venía la selección de Honduras. O sea, no es nada más decir, es que Honduras no estaba a la altura, es que Honduras no presentó su mejor versión. ¿Por qué no la presenta? Sino que tanto neutralizó el equipo porque mexicano. A la hora, sí, claro, porque seguramente al terminar el encuentro, las preguntas para Osorio serán, perdón, no para Osorio, para el profesor Pinto es, ¿en realidad sí se esperaba el partido? O sea, ¿qué fue lo que le complicó el partido? Esas son las preguntas que a lo mejor habría que hacerle al técnico de Honduras en decir en qué le falló la táctica a él. Aparte, o sea, cómo lo planteó el partido. Pero
con respecto a lo que hablas, Jared, tampoco creo que le daba más para esa selección de Honduras, No. con todo respeto. Para nada. Digamos, yo No, pero tú dices que le llegó un par de postura. ocasiones con peligro, Sí, que tuvo por más eso. peligro. Bueno, Pero sí, yo sí le creo daba que- para ir un poco más. Pero yo creo que en gran medida por lo que deja de hacer México en el primer tiempo, no tanto por lo que ellos podían generar. En mi percepción, en mi perspectiva, Claro, en mi o sea, visión, no puedes tener 90 minutos perfectos tampoco, ¿no? No, tampoco, pero yo creo que sí, el primer tiempo, México debe haber dado un poco más. Si volvemos a repetir, si tomamos en cuenta lo que vivimos contra Costa Rica, que fueron dentro de sus 90 minutos, porque tratas de analizar los 90 minutos. Aquí estamos analizando un gran segundo tiempo de México, y ahí sí reconozco, inclusive con los cambios. La entrada de Lozano fue sumamente acertada, por lo ya bien mencionado de ustedes, que Honduras quiso achicar con línea de 5. O sea, sabías que en cualquier momento, cosa que no tuvieron en el primer tiempo, la serenidad ni la tranquilidad, y vuelvo a repetir, muchos jugadores como Jonathan Dos Santos, el mismo Herrera, que no estaba tan, como dice Mario, en el segundo tiempo pone un pase extraordinario, Sí. Chucky Lozano, pero en el primer tiempo fue desastroso. Se equivocó muchísimo. No es una crítica de decir, o sea, es un mal jugador, o sea, pero sí fue un mal primer tiempo de la selección mexicana. Y eso posibilitó que Honduras fuera creciendo en confianza y pudiera tratar de arriesgar más. Pero en el segundo tiempo, cuando México realmente encuentra esos fundamentos futbolísticos que sabe dominar, que tienen la capacidad, no solamente con Herrera, Jonathan también Dos Santos empezó a distribuir más la pelota, el mismo Vela después del cambio que hacen con la entrada de Oribe Peralta, Vela empieza a asumir un rol en la media cancha, un jugador que tiene buen oficio con la pelota, que sabe distribuir bien el balón, que le da las pausas necesarias, Raúl Jiménez haciendo lo que tiene que hacer, moviéndose, o sea, México se empieza a encontrar más, juega de manera más compacta, y a partir de ahí empieza a generar un fútbol más ofensivo y agradable. Entonces yo creo que es una mezcla entre los dos elementos, o sea, una selección de Honduras que habíamos mencionado, realmente su momento futbolístico, o sea, no es el mejor, y no es la mejor versión, no tiene los mejores jugadores individualmente, y creo que su entrenador tanto es así que sus declaraciones fueron mucho más mesuradas que en otras ocasiones, porque él mismo creo que se percató que no le podía alcanzar más. Aquí lo que había que exigir un poco era que México fuera constante y determinante en sus 90 minutos, como había demostrado contra Costa Rica. Creo que el primer tiempo dejó un poco que desear, pero en el segundo tiempo corrige muy bien, los jugadores se conectan, y bueno, el resultado es contundente, es una victoria inobjetable a favor de Si México. hacemos repaso del famoso aztecaso, México arranca ganando el partido 1-0, ¿se acuerdan? Sí. Sin jugar muy bien al fútbol, hace el 1-0, y lo comparto ahí con Luis. Ahí se notaba que esa selección hondureña podía tener reacción, tenía fútbol, tenía velocidad. Esta selección hondureña no tiene velocidad. Pega, y lo digo, no es que haya sido un partido violento, pero hubo 5 o 6 faltas, ya lo platicará Patada Felipe fuerte Ramos sobre Rizo, Vela en la primera parte. más adelante, donde trató así de detener, pero Más no como hubo- una estrategia claro, que como una otra estra- o sea, cosa. no hubo un momento en el que tú dijeras, Honduras va a poder reaccionar. Honduras dijo, tengo que adelantar unos metros, no lo hizo con la pelota, no lo hizo marcando bien, no lo hizo abriendo la cancha, no lo hizo disparando, no lo hizo en táctica fija. O sea, Honduras, me parece hoy, y insistimos, que no lo tomen a mal nuestros hermanos hondureños, hoy está muy lejos de ser esa Honduras que le fue muy mal en el Mundial, pero que logró la clasificación, que se presentó aquí, no hay que olvidar, primero fue el Aztecaso y luego fue 0-0. México había enfrentado a Honduras en 2 ocasiones aquí, y le había hecho solamente un gol. Hoy le hace 3, e insisto, pudo haberle hecho más, porque hoy México pasa por mejor momento, y porque esta selección hondureña, hablamos tanto que si del estilo, hablamos tanto de que si se pueden complicar, entiendo lo que dice Mario, son partidos muy difíciles. Hoy no fue un partido para nada difícil para México, y seguramente Osorio en el medio tiempo les dijo, hay que ponernos las pilas porque vamos ganando ahorita así de casualidad. Y en el segundo tiempo se notan las fortalezas de México, y si aquí analizamos las fortalezas de México son varias. Si yo les pregunto a todos en este momento, díganme una fortaleza de la selección hondureña que se presentó hoy en el Estadio Azteca, ni una. No le encontré una sola virtud a Honduras. No compitió en velocidad. El Chucky parecía que iba a 200 kilómetros por hora. Y los hondureños parecía que iban a 50 kilómetros por hora. El Chucky la bajaba, definía. Hicieron México en el segundo tiempo lo que quiso, porque es mucho más capaz que la selección hondureña. Oye, pero eso es lo que exigimos, que haga en función de lo que dices, tiene Ángel, capacidad de hacer. Que estoy de Esa acuerdo es la contigo, realidad. de lo pobre que en general fue el desempeño de Honduras. Preguntaría, ¿creen que Estados Unidos sea más difícil que Honduras el Sí, próximo domingo? Sí, cómo no. Para Sí. mí sí. Yo creo que sí. De la mano Ha de mejorado Cruz Estados Arena, Unidos. creo que el equipo estadounidense ha
recuperado la confianza otra vez, no solamente el fútbol, sino la confianza, y sus jugadores insignia, que es Dempsey y que es Bradley, el mismo portero Howard, creo que le han venido a dar todavía mucho más fortaleza, ¿no? Yo creo que en todos los años que estuvo Klinsmann, nunca tuvo a la selección contenta. Siempre tuvo alguna discusión con uno que otro jugador y desafortunadamente la tenía con los jugadores que eran Con Donovan. ¿Sí? Jared, y le cambió su esencia. Klinsmann que quiso llegar, o pensaron que llegando Klinsmann iba a ser de esta selección una selección poderosa para competir en otros planos, cuando primero tenía que competir en su zona, porque no ganó la Copa Oro, la perdió con México, porque la costó y le está costando el hexagonal. Ahora, hay una diferencia con Estados Unidos. Estados Unidos recibe un gol y no se muere. O sea, tú puedes jugar mal y ir ganando 1-0 y sabes que en el segundo tiempo Estados Unidos se puede reponer Siempre- y te puede complicar. siempre Lo que hoy en concentrado. este momento no lo tuvo Costa Rica, porque hay que recordar que Costa Rica también perdía 1-0 y nunca tuvo reacción. Y cuando lo intentaron es cuando mejor jugó México. Lo mismo pasó hoy. Cuando México empezó ya con la ventaja, el gol importante, el de cabeza, cuando empieza México con su fútbol, se notaba y se sabía que Honduras no tenía reacción. Esta selección hondureña está muy lejos de ser lo que se presentó en últimas fechas. Vamos a escuchar Eso a no es culpa de México, el México señor lo ha hecho bien. Pinto, que está en vivo hablando en el Estadio Azteca. Se nos indican, por favor. Por aquí al frente. Alejandro Alfaro para el periódico Esto. Al margen de lo amargo que puede ser el resultado y la cuota de goles que se llevan del Estadio Azteca, ya el panorama para Honduras luce muy complicado para conseguir el boleto al Mundial. Ya es prácticamente un margen de error nulo. ¿Cómo lo ven ustedes o cómo toman esta situación? Bueno, mientras que haya buenas noches, mientras que haya el promedio de puntos, tenemos la esperanza de buscar esa posibilidad de ir al Mundial. Eso no hay duda de que la vamos a seguir luchando con todo. Sabemos que este resultado pues nos afecta mucho, esperamos sacar puntos acá, no fue fácil, pero igual seguimos creyendo en nosotros, seguimos que el equipo de alguna manera corrió, luchó, los descuidos de los goles nos complican siempre, pero yo siento confianza y sigo creyendo en que de alguna manera vamos a encontrar el camino a Rusia. Profesor Pinto, buenas noches. Aquí abajo Antonio Rodríguez de ESPN, casi que derecho a su izquierda. Buenas noches, Antonio Rodríguez de ESPN. Del planteamiento que usted seguramente preparó muy bien para el partido de esta noche, ¿cuáles fueron los factores que terminaron para que el partido fuera así? Yo pienso que el factor principal es el control del balón, ¿no? Perdemos fácil, hay que ser honestos en eso y sinceros. Mientras que no podamos construir, pedirle de alguna manera defensivamente más a ese comportamiento, cualquiera que sea, lo más importante es que podamos nosotros construir, producir, no perder la pelota tan fácil, y eso desgraciadamente nos está costando. Profesor Manuel Turcio de Radio América, usted ante Costa Rica después de ese partido dijo que no podía trabajar más, volvió, empezó de nuevo, trabajó todo este tiempo con la selección, pero se vuelve a fallar en el balón parado. ¿Qué sucede en ese tipo de cuestiones? Esa es mi pregunta. Trabajamos demasiado ese aspecto. De pronto somos descuidados, ¿no? Recibimos ese gol de cabeza nuevamente. Hemos luchado, ¿no? Pero bueno, vamos a ser persistentes y a tener confianza y a seguir creyendo que el trabajo nos va a dar algo y que en su momento, no es fácil jugar aquí también, hay que reconocerlo. Tengo que decirlo que México tiene una buena generación de jugadores, un buen trabajo, no solamente conmigo, con la mayoría de los equipos, y eso pues uno también a veces tiene que entender. Yo siento que mi equipo mejora y encuentra muchas cosas cuando encontremos más tranquilidad con la pelota, ¿ve? Que podamos también tener todos los jugadores con ritmo futbolístico, de alguna manera todos jugando, que no es fácil, ¿no? México tiene la oportunidad de que casi todos sus jugadores, o muy pocos, dejan de jugar y que están en ciertos equipos. Nosotros sentimos que algunos tienen que competir más para que cuando vengan a la selección pues puedan encontrar un mejor ritmo competitivo, ¿no? Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches, José Luis Cuevas de Grupo Fórmula. ¿Qué tanto mérito tiene entonces el trabajo de Juan Carlos Osorio en el planteamiento de este partido, de esta noche particularmente? ¿En qué tanto anuló lo que usted pretendía en cancha?
¿Y qué tonalidades le puede dar o qué calificativos al partido del próximo martes frente a Panamá, entendiendo que empató en Costa Rica? Hay que decirlo con franqueza, tuvieron buen fútbol, controlaron de alguna manera la pelota. Antes del primer gol me parece que el partido iba equilibrado. Son locales y por supuesto que propusieron en los primeros minutos. Y eso pues hay que reconocerlo, no es malo, tuvo cosas importantes. Manejó con criterio, la posición de Herrera fue importante, ponerlo generador de fútbol de atrás. Nosotros también tuvimos cosas, a pesar del resultado, buenas. El partido de Panamá es trascendental y definitivo, ¿no? Me parece que es un partido en que nos da un triunfo, la posibilidad de seguir luchando, ¿no? Y eso lo vamos a hacer. Honduras está en pie y sigue luchando al menos mientras que esté en mis manos, con todas las ganas y con toda la entrega. De eso no cabe la menor duda. ¿No más? Señor Pinto, de este lado, buenas noches. René Trejo de Fox Sports, en vivo para la última palabra. Usted ha demostrado su calidad a lo largo de los años, pero hoy su equipo distó mucho de mostrar esa calidad en el terreno de juego. ¿Le ha pasado por la cabeza renunciar al cargo? No, en este momento no. Sería vergonzoso a un capitán tirar esto a la borda, ¿no? Yo sé hasta cuándo o cómo debo llegar. Mientras que los jugadores me atiendan y mientras que podamos trabajar con los jugadores y los directivos lo crean, voy a estar ahí respondiendo con el sueño ese y la entrega que hemos tenido y que tengo. Seguiré luchando sin parar. De alguna manera vamos a lograr una final y algunos resultados vamos a encontrar. Yo creo que hay un grupo honesto que se entregó con errores. Desgraciadamente cometemos errores y eso pues vale en el fútbol mucho. Y seguir luchando porque tengamos más criterio con la pelota. Eso es lo que más pido, lo que más trabajo, lo que más busco, porque se soluciona todos los problemas. No nos defendemos menos, buscamos crear opciones y eso es clave, definitivo en el fútbol. Buenas noches, profesor Pinto, Freddy Nuila de Diario 10. ¿Cuál será su mensaje para sus futbolistas, teniendo en cuenta que la verdadera final que se va a jugar Honduras es lo que dice el señor Pinto, que no va a tirar el compromiso de jugar con el equipo de Honduras un mejor fútbol en lo que resta de la eliminatoria y con la aspiración remota, mientras haya vida hay esperanza, mientras haya puntos que disputar para meterse, pues obviamente no va a tirar el arpa el técnico Pinto de la selección de Honduras. Así lo ha dicho muchas veces la selección mexicana, el mundial pasado, el antepasado, así es que mientras haya posibilidad, pues hay esperanza. Pero lo que llama la atención es el buen trabajo que había hecho con Costa Rica. Mario lo dijo en la previa. Son otros momentos de la selección. Y otros jugadores, lo que tú quieras, pero ha sido desastroso el accionar de esta Honduras no tiene mucho para dónde hacerse. No tiene para dónde. De hecho, creo que fue una equivocación de él. Se precipitó en querer aceptar luego una selección. Después del buen trabajo que había hecho en el Mundial, que había dejado un buen sabor de boca, pero muchas veces es difícil entender lo que pasa en la mente de los entrenadores. María, ¿qué nos puede decir? En esos retos, desafíos, creo que se precipitó porque desde que ha llegado a Honduras, hay que recordar que hubo una Copa Oro, ni calificó a nivel de grupos. O sea, quedó eliminado antes de las fases de grupo. O sea, hay una competencia en Centroamérica. La UNCAF. Ajá, y después, después en la Copa Oro, ya en el grupo no calificó a las siguientes rondas de la Copa Oro, siendo Honduras normalmente una selección tradicional, ¿no? Entonces, ha tenido muchos problemas, no ha sido la generación tal vez que le esperaba, y esta selección sí tiene esperanza, por supuesto, pero tiene que mejorar muchísimo para aspirar a algo, porque realmente el nivel futbolístico no es lo que normalmente nos ha entregado Honduras, sobre todo en las últimas generaciones que fueron mucho más competitivas que esta actual. Volveremos enseguida. El público desalojando el inmenso coliseo de Santa Úrsula.